Bienvenidas y bienvenidos a la mesa del día de hoy, llamada La presencia china en las artes escénicas peruanas. Esta es la novena y penúltima mesa del ciclo de conferencias, Perú, país más chino en América Latina. Un evento organizado por el Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú y por el Centro Cultural Digital Tusana. Son 10 conferencias en total que buscan visibilizar y destacar los aportes de la comunidad Tuzán al Perú, en las artes, en la lingüística, en las relaciones bilaterales, entre otros. Este ciclo de conferencias dura hasta el 2 de diciembre, todos los jueves, como hoy, a las 7 p.m. Todos los detalles de estos y otros eventos los encontrarán en la agenda PUC y las redes sociales de los organizadores. Ahora sí, iniciemos esta mesa. Tengo el honor de presentar al moderador de esta noche, a Renzo García. Él es magíster en artes escénicas por la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado del programa de dramaturgia de Aragua Teatro y del curso de especialización en dramaturgia y teatro político, teatro y memoria, del Centro Cultural Universidad del Pacífico y el Goethe Institute. Ha participado también en talleres con maestros como Ana Correa, Florian Forsmeyer, Josep María Miró y Liliana Diegues. Actualmente es docente en la Escuela Nacional Superior de Arte Dramático. Ha dirigido obras como Carnaval, de Miguel Ángel Vallejo, junto a Mariela Quispe, Sótano Club, la obra infantil Bo, una canina amistad y las piezas de B, No pensamos callar, de su propia autoría. Además, fue co-guionista de la telenovela Avenida Perú. Muchas gracias, Thalía. Bienvenidos, bienvenidas a esta novena mesa, la presencia china en las artes escénicas en el Perú. Muchas gracias a Tusanaje y al Instituto Confucio por la invitación para moderar esta mesa. Y bueno, hoy contamos con la presencia de un grupo de investigadores e investigadoras de las artes escénicas. Y voy a empezar por presentar a nuestra primera ponente de esta noche. Vamos a compartir una ponencia de Lizeth Mari Campos García. Ella es bibliotecóloga por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Además es egresada de la maestría en gestión de la información y del conocimiento por la misma universidad. También es especialista en gestión de repositorios institucionales y bibliotecas digitales. Ha creado la biblioteca digital Rastros Teatrales del Teatro Chino en Perú y es coordinadora de la Biblioteca Digital Identusanes sobre comunidades chinas de Perú, Latinoamérica y España para el colectivo Tusanaje. Ella ha participado con ponencias sobre teatro tradicional chino en Perú, sus vínculos transnacionales y sus fuentes documentales en congresos de la Asociación Latinoamericana de Estudios de Asia y África, entre otros espacios. Y ella, por motivos de fuerza mayor, no ha podido acompañarnos esta noche, pero vamos a igual compartir esa ponencia con todos ustedes y entonces a continuación le doy paso a su ponencia y luego ya presentaremos a las demás personas que nos acompañan esta noche. Entonces, adelante con el video de Liz Marie, por favor. Buenas noches, mi nombre es Lizeth Campos, soy licenciada en Bibliotecología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El día de hoy voy a comentarles acerca de la presencia china en las artes escénicas peruanas desde el teatro tradicional chino en Perú durante el periodo de 1856 a 1945. Se ha escogido el teatro tradicional chino como representante de las artes escénicas chinas porque esta era la principal forma de arte que se desarrolló tanto en China como en Perú. Existieron también otras manifestaciones artísticas como el teatro de sombras o los malabarismos. También existieron las danzas tradicionales chinas, pero estos tenían menor alcance en Perú. Para empezar, quiero aclarar o mencionar que las artes, el teatro tradicional chino, corrió en una carretera diferente a las artes escénicas occidentales, ¿no? La ópera, la zarzuela, el sainete y la opereta tenían un espacio de desarrollo diferente, ¿no?, en otros teatros, ¿no?, y dirigida a otro público. En cambio, el teatro tradicional chino tuvo locales ubicados en barrios altos dirigidos principalmente a la colonia china, pero también admitió
a público que tenía bajos o modestos ingresos económicos, ¿no? Porque la entrada era muy barata, ¿no? Y también a intelectuales que buscaban experiencias exotistas. ¿Esto por qué? Porque corren en carreteras diferentes, ¿no? Porque el pensamiento de la época era que las artes que provenían de Asia, ya sea las artes japonesas o las artes chinas, eran de un valor estético menor, o eran consideradas, en el caso del teatro tradicional chino, inmorales o decadentes. Entonces no propiciaban al enriquecimiento de la cultura, sino que la degeneraban. Esa era la forma de pensamiento. Entonces el teatro tradicional chino corrió por su propia cuenta y tuvo su propio desarrollo en el Perú, ¿no? Esto sirve para decir que no hubo interacción entre ambas formas escénicas, ¿no? No se influenciaron unas a otras, ¿no? Ahora, el teatro tradicional chino, en el desarrollo que tuvo, ocupó un espacio geográfico, ¿no? Que se limitó al área de la costa, principalmente a Lima, a Barranca y a las islas de Chincha, ¿no? Fundamentalmente se desarrolló en los barrios altos, ¿no? Y tuvo presencia en 4 teatros, ¿no? El Teatro del Rastro de Santa Clara, el Teatro Rastro de la Boquilla, el Teatro Odeón y el Teatro Delicias, ¿no? Estos teatros, algunos coexistieron durante algunos años y otros existieron uno después de otro, se puede decir, por decirlo de alguna manera, ¿no? En el caso de Barranca y de las islas de Chincha, ¿no? Los espectáculos teatrales no fueron frecuentes, ¿no? Se conoce solamente algunas noticias, ¿no? 2 noticias para los espectáculos que se dieron en Barranca, ¿no? Y una noticia del año 1856 para las islas de Chincha, que en realidad no fue una noticia, fue una comunicación, ¿no? De un viajero al gobernador de las islas de Chincha, ¿no? En donde le informaba que había un teatro donde hacían espectáculos teatrales. Entonces esto fue la presencia china en el espacio, la presencia china del teatro tradicional chino en el espacio geográfico. Es muy interesante siempre ir a lo que sucedía en China o cómo es que se concebía el teatro tradicional chino en su lugar de procedencia, ¿no? El teatro tradicional chino que llega aquí a Perú procede de la zona del Río de la Perla, que comprende Cantón, comprende Hong Kong, comprende Macao, ¿no? Y de ahí es traído para Perú, ¿no? Porque también es la zona de donde los inmigrantes provenían. Entonces, ¿qué pasaba aquí en esta zona, en estos lugares? Que el teatro tradicional chino, la ópera cantonesa, ¿no? Tenía una fuerte vinculación con las personas que vivían allá. Culturalmente estaba bastante posicionado porque era muy utilizado para celebrar acontecimientos como festividades religiosas, para celebrar festivales por Año Nuevo Chino, por las festivales del Medio Otoño, las del Bote del Dragón, festividades religiosas, ¿no? También para celebrar auspicios de negocios, ¿no? Ceremonias auspiciosas para clanes o familias. Entonces se ve que estaba muy enraizada en la práctica cultural en China. Entonces, cuando sucede la inmigración en 1949, no tan solo 7 años después, en 1856, se da las primeras representaciones de teatro tradicional chino. Entonces, no pasa mucho tiempo, es porque realmente necesitaban tener a su teatro consigo mismo. Entonces esto también genera una fuerte demanda, ¿no? Una fuerte demanda que es tomada también por los empresarios chinos, ¿no? Los empresarios chinos que ya vivían en Perú, pues se dan cuenta de que hay una demanda que obedece a este vínculo cultural y ellos pues deciden asociarse para poder traer compañías que puedan representar aquí en Lima.
¿no? Y hacer un negocio de ello. Y esto no era algo fuera de lo común, no era que solamente aquí en Perú se dio, ¿no? No, sino es que en China ya el teatro era una actividad económica, era una forma de negocio, ¿no? Había incluso un gremio que representaba a los actores, a las compañías, había para defender sus intereses, había también un centro para hacer contactos comerciales, ¿no? Existía la figura del administrador de la compañía, el propietario de la compañía y el patrocinador local, ¿no? Es decir, el contratante que contrataba la compañía que pertenecía a una localidad allá en China y los contrataba. Entonces no era ajena a la figura, ¿no? No era ajena a la actividad comercial. Y aquí en Perú pues se comienza a dar estos negocios, ¿no? Y esto se da desde 1869, ¿no? Que se forma la primera sociedad comercial. Son tres sociedades comerciales, ¿no? Que regentaban pues el Teatro El Rastro de Santa Clara, el Teatro El Rastro de la Boquilla, el Teatro Odeón, ¿no? Pueden haber sido más, ¿no? No se sabe exactamente si en un teatro, en diferentes momentos existieron más sociedades teatrales, pero se tiene referencia de tres sociedades comerciales, ¿no? Esto se da entre 1856 y antes, ¿no? De 1920. Porque ya en 1920 ya no hay sociedades comerciales, lo que hay es una empresa unipersonal que pertenecía a Federico Tong, ¿no? Este empresario chino bastante destacado, ¿no? Que también incursiona en la cinematografía después, ¿no? Y ya en 1920 es una empresa unipersonal, ya no hay sociedades comerciales, ¿no? Entonces, los empresarios chinos fomentaban el teatro tradicional, ¿no? Lo auspiciaban, lo promovían, porque les daba a ellos ganancias, ¿no? Entonces ellos eh, se asociaban, volviendo a las sociedades comerciales, porque tenían que cubrir costos de traslado de la compañía, costos de alquiler del local, costos de refacción del local, ¿no? Porque a veces estaba en muy malas condiciones y la municipalidad les exigía que tuvieran condiciones de seguridad, condiciones higiénicas también. También tenían que cubrir los costos de alimentación, los costos de vivienda de los actores, ¿no? Que se quedaban por unas temporadas, y luego también la compra de vestuario y también el pago de licencias municipales. Entonces, por eso era necesario que los empresarios se junten y formaran sus sociedades comerciales. Entonces, esto hacía de que cuando ellos tenían una celebración patriótica o tenían una celebración diplomática o necesitaban recaudar fondos, lo primero que empezaba era el teatro tradicional chino. Entonces, esto lo sabemos porque en 1917, ¿no? Y en 1923 la revista Variedades y la revista Mundial respectivamente, ¿no? Retratan unas escenas eh, donde se apreciaba que escenas del teatro tradicional chino por motivo de, en el caso de 1917, por celebrar el 10 de octubre, que es el Día de la República China, ¿no? Entonces se usaba el teatro tradicional para celebrar una fiesta patriótica, ¿no? Y en el caso de 1923, ¿no? Ocurre que hay un cuerpo diplomático chino que llega y la colonia china lo recibe, pues lo agasaja con una representación de teatro tradicional. Entonces, esto estaba muy posicionado, es decir, el teatro tradicional chino era sinónimo de celebración, era sinónimo de agasajo, ¿no? Muy vinculado a las prácticas culturales, ¿no? Al vínculo cultural, perdón. Las he dividido en dos etapas. La primera va de 1856 hasta la década de 1920 y la segunda va de 1935 hasta la década de 1940. La primera se caracteriza porque las compañías teatrales no eran, no eran formadas aquí en Perú, no eran formadas con los chinos que residían aquí, sino que eran traídas por los empresarios, como ya lo había mencionado, ¿no? De China o de California, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, estas compañías no se quedaban permanentemente, no se asentaban, ¿no? Sino que una vez terminada la temporada o temporadas por las que fueron contratadas, no retornaban.
Y la siguiente etapa, la que va de 1935 a 1940, es totalmente diferente, ¿no? Es porque ya no se traen compañías externas, ¿no? Sino es que empieza aquí a germinar la primera formación en teatro tradicional chino por residentes chinos aquí en Perú, ya sea residentes chinos, o sea, ciudadanos chinos que vinieron aquí, o descendientes, es decir, tusanes, ¿no? No, las fuentes no precisan esto, ¿no? Pero ya la formación estaba dándose aquí, ¿no? Es muy interesante porque se empiezan a formar asociaciones, grupos, sociedades donde se practicaba el teatro tradicional, ¿no? Entonces, estas asociaciones son tres. La Sociedad Artística China, ¿no? Que realiza una presentación en 1935 en el Teatro Lima. Luego está la Asociación de Artistas Aficionados Chinos, ¿no? Que representó en el Teatro de la Cabaña, ¿no? En 1948. Y un grupo de socios de la sociedad Pawakiak, ¿no? Que realiza varias representaciones y una de ellas es a beneficio del Hospital Tsinghua de Hong Kong, ¿no? Siempre hay esto de ver el teatro como un motivo para una causa benéfica, ¿no? Entonces, esto es bastante interesante también porque aquí ya esta forma de arte, este teatro tradicional chino ya sale del ámbito donde estaba circunscrito, ¿no? Que es los 4 teatros ubicados en barrios altos que les comenté, ¿no? Donde inminentemente se tenía que pasar obras de teatro tradicional chino y no habían obras occidentales, ¿no? Entonces, aquí en el Teatro Lima y en el Teatro de la Cabaña sí se presentaban obras teatrales occidentales. Entonces, es como que significativo que ya se hayan puesto en escena obras teatrales tradicionales chinas, ¿no? Es muy simbólico. En realidad no se tienen más datos al respecto, no solo estos 3 casos que nos permiten definir esta etapa, ¿no? Y, y hacer las diferencias, ¿no? Entre estos 2 momentos. Los invito a visitar la Biblioteca Digital Rastros Teatrales, que es un proyecto individual en donde recopilo fuentes documentales sobre el teatro tradicional chino, y si ustedes gustan conocer más y ver las fuentes documentales mismas en versión digital, pueden acceder a ellas mediante el enlace que voy a compartir. Bueno, esto ha sido todo. Muchas gracias. Gracias al colectivo Tusanaje, al que vengo representando hoy día, ¿no? Y también al Instituto Confucio de la Pontificia Universidad Católica del Perú por impulsar este primer evento sobre presencia china en las artes escénicas peruanas. Muchas gracias. No, perdón, disculpen, estaba con el micro apagado. Decía que, bueno, hemos podido ver cómo, si pensamos en el teatro como un acontecimiento, el teatro tradicional se vuelve un espacio para la comunidad migrante, para ¿no? Nuestros abuelos, bisabuelos, ¿no? Para fortalecer vínculos, ¿no? Vínculos al interior de la comunidad. Y además es una historia poco conocida dentro de la historia del teatro local, ¿no? ¿No? Luego estos espacios de teatro chino desaparecen. Claro, continúa viva las prácticas escénicas hasta nuestros días como manifestaciones que luego tradicionalmente no van a ser consideradas teatro, ¿no? Como la danza del dragón, pero que es perdón, disculpen, la danza del león, disculpen. Eh, y que recién se está pensando ya como una práctica escénica, como teatro en sí. Pero bueno, para continuar, voy a darle la bienvenida a quienes nos acompañan esta noche. En primer lugar, a Ana Chung. Ella es bailarina egresada de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Católica.
Asimismo, es gestora, fundadora del Centro Cultural Simiolaya. Se ha desarrollado como gestora cultural y directora escénica en diferentes proyectos de teatro y de danza. Trabaja también en dirección de arte y dirección de movimiento para diversos grupos teatrales y centros culturales. Y asimismo trabaja constantemente como docente en diversas instituciones educativas y universidades. Buenas noches, bienvenida Ana. Gracias por Hola, buenas acompañarnos. noches, Renzo. Muchas gracias por la invitación y por crear este espacio tan importante. Gracias a tu sonaje. Bueno, también nos acompaña Caro Black Tam. Él es bachiller en psicología con experiencia en investigación social en políticas públicas. Ha trabajado en la formulación, desarrollo y monitoreo de proyectos de inversión social, así como en la publicación de diversos estudios académicos. También cuenta con formación complementaria en neurociencias con especialización en neuroeducación. Como dramaturgo, él ha estrenado diversas obras teatrales, ha escrito programas sobre salud, estilo de vida y gastronomía para un canal de cable. Ha sido residente en 2 programas del Royal Court Theatre de Inglaterra, específicamente The International Playwrights Program y el Long Form Group. Actualmente trabaja como strategist en Wunderman Thompson y señala que también se la pasa tomando fotos. Y finalmente nos acompaña también Lucero Medina Hu. Ella es directora, dramaturga e investigadora escénica en torno a temas de cuerpo, memoria y archivo, y su relación con la escritura en el campo expandido. Es bachiller en artes escénicas, magistra en literatura hispanoamericana, con estudios en educación para el desarrollo por la Universidad Católica del Perú. Es profesora del Departamento de Artes Escénicas de la misma casa de estudios. Es miembro fundadora de La Terminal, colectivo de investigación interdisciplinaria, con quienes desarrolla diversos proyectos sobre migración e identidad, entre ellos Pata de León, que investiga la inmigración china al Perú desde la memoria culinaria, y actualmente es decana interina de la Facultad de Artes Escénicas de la Universidad Católica. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buenas noches a todos y todas los que se conectan ahorita y gracias al Instituto Confucio y al colectivo Tusanaje por reunirnos, ¿no? Por convocarnos a todos. Gracias por la invitación. Es un gusto y de parte de Tusanaje me doy la confianza de darles la bienvenida. Entonces, para que nuestros invitados e invitadas que nos acompañan esta noche conozcan un poco más del trabajo de Ana, de Caro y de Lucero, vamos a compartir pequeños fragmentos de algunos de sus trabajos. Vamos a empezar con Ana y con un proyecto llamado Cuento Chino. Adelante, por favor.
Bueno, entonces ahora vamos a ver un pequeño fragmento del último trabajo de Caro, que se presentó hace pocas semanas en el Festival Sala de Parto del Teatro La Plaza. Y luego cuando termine, luego compartamos el trabajo de Lucero, ya cada una y Caro nos contarán de un poco más, ¿no? Sobre estos proyectos. Entonces, vamos con el video de Caro. Se apaga la luz. Algo empieza. Inframinx no puede definirse. Inframinx no puede definirse sino con ejemplo. Inframinx. Palabra inventada. Situaciones liminales, infraleves, que producen cambios. Infraleve. Duchamp. Diseccionar lo imperceptible. Lo no del todo, pero casi imperceptible. Eso que queda en el espejo cuando dejas de mirarte. Un retorno espejado. El ver y el mostrarse. El ver y el... Cada vez que recuerdo estoy imaginando. En mi actividad consciente pienso, percibo, actúo. La presentación de lo impresentable. ¿Soy Caro? Soy Caro. Me convenzo si mi voz me lo afirma. Y si me lo pregunto me respondo que sí. Y me escucho. Veo el sonido actuar. Vaciar de significado. La violencia inherente al intento de borrar los estereotipos. La imagen inagotable de la verdad de la vida humana. Lo que quiero es desaparecer. Vaciar mi propio género. Vaciarme. Se apaga la luz. Algo empieza. Algo que llegue al centro del corazón. Pellejo, sangre, coágulos, coágulos. El cambio de mi género es inframins, infra leve. Ni siquiera yo me he dado cuenta. A veces puede ser hasta monstruoso. Infraleve también es el sonido de una cortadora. Cuchillas moviéndose rápidamente. Moviéndose rápido al cortar muchos cabellos a la vez. Cortando cabellos que no pertenecen a ninguna persona. Cortando cabellos que no pertenecen a ningún cuerpo, a ningún género. Gracias. Y ahora vamos a ver un tráiler del proyecto Pata de León, eh, del colectivo este, de Lucero. Entonces, vamos a ver un pequeño fragmento. Adelante.
Mi mirada flota por el río Yangtze. Pareciera recubierto de perlas que brillan por la gracia de la luz de la tarde. Es una luz noble, es una luz que nos sobrevivirá. Esa imagen apacible me penetra como la luz. Bueno, entonces, gracias. Vamos a empezar conversando, que nos cuenten sobre sus proyectos, sus investigaciones actualmente, en qué líneas se encuentran, qué están, ¿no? Los intereses particulares que tienen, ¿no? Con sus investigaciones artísticas. Y empezamos con quien desee, con quien se lance. Ya, bueno, ahí voy. Allá voy. Ustedes me reciben. Y de ahí empezaremos a hablar. Vamos a comenzar. Bueno, de nuevo, gracias por la invitación. Ha sido muy lindo ver los videos. Hace mucho que no veía esta presentación mía. Y bueno, he conocido también un poco de los trabajos de las dos compañeras que están acá. Y nada, me ha parecido muy interesante poder así como volver a refrescar. Definitivamente, bueno, por pandemia mi labor artística ha estado totalmente parada. De verdad me encuentro en una transición yo misma media migratoria también de entender dónde voy a estar. En unos días me mudo de ciudad, he estado así medio navegante, que creo que también son elementos muy importantes de este encuentro también, ¿no? Que creo que parte de una búsqueda, ¿no? Entonces creo que me encuentro justamente en ese momento, ahorita, como sin saber mucho qué es lo que voy a hacer. Definitivamente sigo participando con el proyecto del Cine Olaya, que cerramos físicamente por un tiempo. Estamos también justamente entendiendo qué vamos a hacer ahora, qué somos, quiénes somos, cómo vamos a seguir, cómo vamos a trascender un espacio que creó de alguna manera una identidad, y creo que esa palabra también nos trae aquí a este conversatorio, ¿no? Para ver justamente en la búsqueda de esa construcción de una comunidad, ¿no? Que empieza a encontrar puntos en común y empieza a conectarse y a darse cuenta de que somos una comunidad escénica de la que quizás no habíamos estado tan conscientes, ¿no? Entonces, bueno, desde el Cine Olaya sigo trabajando ahí, un poco estamos a distancia desde distintas partes del mundo, y creo que esta pandemia también nos ha permitido abrirnos un poco más y mirar un poco más lejos algunas cosas, ¿no? Entonces estamos ahí justamente buscando cómo proyectar estas ganas de hacer, extrañando un montón bailar. De hecho ha sido muy loco ver una obra y justamente yo estar interpretando ahí, y decía, wow, qué ganas de estar ahí de nuevo, ¿no? Y de sentir esto. Y eso, se vienen cosas creo que positivas, porque nos ha dado mucho tiempo de pensar hacia dónde queremos ir, o si o reafirmar, ¿no? Si estábamos en buen camino, o si realmente era un buen momento para dar la vuelta a todo, ¿no? Entonces, yo personalmente me encuentro en ese lugar de búsqueda, de valorar también esto y atesorar estos momentos como este, que me permiten mirarme a mí y refrescar qué es lo qué estoy haciendo, por qué, ¿no? Que a veces mucho también nos vemos un poco en la vorágine productiva del hacer, ¿no? Estar constantemente produciendo y haciendo y corriendo, y creo que esto también nos permitió frenar y decir, ok, ¿de qué voy a hablar? ¿Qué voy a decir? ¿No? Y también conectarnos en estos momentos también me parece súper importante, porque digo, wow, claro, no estaba yo sola tratando de generar un discurso. Sabemos que estamos acompañadas de siempre, pero mirarnos hoy a través de esta camarita y ver cuántas cosas en común tenemos, creo que también me ha motivado mucho. Eso para compartir del momento en el que estoy ahora. Gracias, gracias. ¿No? ¿Quién quiere seguir?
Yo podría seguir. Dale. En cuanto a las obras que he escrito, que son pocas relativamente, por lo general me he centrado en la exploración de, o sea, de la identidad de género por un lado, pero también en una búsqueda de la representación de personas raritas como yo. O sea, también como de centrar un poco las narrativas usuales, perdón, y más bien retratar vivencias desde lo distinto, ¿no? Desde eh, el otro o lo otro, porque siempre me ha traído como estas formas, o sea, las formas distintas de ver el mundo y cómo es que a veces no calzan necesariamente con la sociedad. Eh, y también tiene que ver con un proceso personal de transición que estoy llevando en este momento. De hecho, soy una persona trans. No sé cuántos tusanes trans hay en el Perú, supongo que algunos por ahí. Pero, por ejemplo, en este momento estoy llevando un proceso de terapia hormonal, entonces por eso en algún momento van a escuchar que mi voz cambia o de pronto algún gallo. Estoy pasando por la adolescencia de nuevo. Así que sobre los proyectos actuales que estoy llevando, se están centrando mucho en eso. Esta presentación que tuve en el Teatro de la Plaza fue parte de un proyecto, o sea, de un programa de creación escénica del que fui parte. Y de hecho lo que vieron es una partecita de ese work in progress, quisiera seguir desarrollándolo. Actualmente también estoy escribiendo una obra para el Royal Court y me han invitado justo a Londres para hacer una lectura chiquita de esta obra, así que estoy súper feliz. Eh, y eso, por ahí va mis intereses en este momento. Gracias, Carlos. Gracias. Creo que igual vuelvo a agradecer el espacio, ¿no? Porque al ver el video, la presentación de Liz Marie, apunté como unas cosas, ¿no? Que creo que he pensado varias veces, pero que no habían como asentado, ¿no? Como esta cuestión que hablaba Ana, ¿no? De dónde está dónde estuvo, dónde está esa comunidad, ¿no? Eh, Cómo las cosas que hacemos, que pueden ser muy disímiles, de repente están vibrando con eso del pasado, ¿no? Son eco de eso que sucedió en el pasado. Yo encuentro, porque justamente por el proyecto del que voy a contar ahorita, hay toda una relación también con lo escénico, pero también con la parte de la gestión, con la parte no solamente de cómo poner en escena algo desde la actuación, la dirección, sino lo que está detrás, ¿no? De traer una compañía, de tener un teatro que creo que ni en ese tiempo ni ahora es poca cosa mantener un espacio, ¿no? O un espacio justamente para que estas prácticas vivan. Entonces, me liga mucho justamente a mi trabajo, ¿no? Yo, claro, soy creadora, pero también trabajo en universidad, soy docente, ahorita justo en la especialidad en la que yo trabajo se llama creación y producción escénica y miramos eso y digo, entonces nada es casual, ¿no? Estoy en una facultad de artes escénicas que además piensa mucho la autogestión, ¿no? Que es algo muy importante, más allá de que, claro, que tú crees tus propios proyectos, es que tú pienses que también eres el sendero que puede crear que otros proyectos vengan detrás. Entonces lo pienso así y digo, claro, ¿no? De un modo u otro, aunque no nos hayamos tocado, los primeros empresarios teatrales chinos o también las compañías que llegaron y que dejaron su rastro, yo creo mucho en la energía, en realidad tienen mucho de eso, ¿no? Tienen de haber dejado esa herencia y con eso hemos venido. Y el proyecto, ¿no? Que vieron el tráiler es Pata de León, que es un proyecto que desarrollo con el colectivo La Terminal. Ya hemos trabajado una obra antes, Carbulloc, Investigación, Acción Escénica, que también tenía que ver con la migración. En ese caso fue de los desplazamientos, sobre los desplazamientos forzados, y creo que fue una manera en la que una inquietud mucho más de una historia, ¿no? Que compartimos, se vinculó con una inquietud muy personal que tenía que ver con la migración y con el silencio de mi papá también al ser migrante, no contar sus historias, y eso me conectó y desde ahí hicimos este trabajo. Y en pandemia
nació Pata de León, ¿no? Que postulamos a los fondos del Ministerio de Cultura y creo que, o sea, nunca voy a dejar de decir que en realidad lo que nos motivó, más allá también de mi historia, era la necesidad de seguir haciendo cosas juntos en un momento en el que parecía que no podíamos hacer nada, no había plata, ¿no? O sea, no había ninguna posibilidad de hacer y dijimos, no, necesitamos cohesionar también de alguna manera un proyecto. Y este proyecto nace de una inquietud que yo vengo como ahí, ¿no? Mirando desde hace mucho sobre la inmigración, ¿no? De parte de mi bisabuelo materno y estas recetas que mi madre hereda y que para mí han sido el bastión de esa memoria, ¿no? Y es un bastión que uno puede decir que es como muy etéreo, ¿no? Porque claro, tú comes, ¿no? Y se va, pero pienso mucho en cómo eso viaja en nuestro torrente, en la sangre, ¿no? Entonces, el proyecto nace con mi historia, pero también yo no tengo ni abuelo, menos bisabuelo, abuelas que me cuenten, mi mamá va recordando cada vez un poco más, pero obviamente no lo conoce todo porque ni mi abuelo hablaba mucho sobre esa historia y mi bisabuelo tampoco, y él hablaba más chino, hablaba en chino con mi abuelo, entonces mi mamá no sabe chino, ¿no? Entonces, en ese sentido, Pata de León no solamente fue como una necesidad de explorar en una historia personal, sino ir al encuentro de otras historias, ¿no? Y me interesaba mucho conectarme con personas mayores, ¿no? Que pudieran tener ahí, no sé, eso fue como un quit así de, sí, quiero eso, ¿no? Quiero conectarme con ese abuelo, abuela, o que vibra de repente con el que fue mi abuelo, abuela y que ya no está, ¿no? Y que nos cuenten sobre sus historias, sobre la comida. También pudimos entrar en relación justamente gracias a Annie, ¿no? Con sus tías, que también guardan toda esta memoria. Y es maravilloso, ¿no? Yo la veo a Ana acá y siento que la conozco, ¿no? Y hemos hablado tan poco, pero el hecho de estar conectada con sus tías, de escucharlas hablar, de ver idiquitos, ¿no? Es como, digo, hay tantas maneras también de conectarnos y lo que puede tener en poderoso las historias, ¿no? Y bueno, y Pata de León justamente son 10 capítulos, ahorita estamos en el capítulo 5 que transmitimos vía Facebook y YouTube. Tenemos un canal de YouTube también donde están alojados los episodios y tratan de eso, ¿no? De diversas historias de personas que nos cuentan su relación con la comida, pero también con la inmigración desde hoy, ¿no? La inmigración china al Perú. Y en eso, en realidad, en eso estoy. O sea, no puedo estar en otra cosa, más que en eso y también en la universidad, ¿no? Que es lo que me motiva ahorita mucho a seguir investigando sobre eso. Gracias, gracias. Y bueno, como vamos escuchando, ¿no? Incluso desde la ponencia de Liz Marino, esta idea del tránsito, de establecer más vínculos con la comunidad, la idea del encuentro, y también la idea de lo distinto, ¿no? De reconocernos en nuestras diferencias, ¿no? Más que con la idea de lo otro, ¿no? Que es otro asunto, otro tema, creo, ¿no? Entonces, pensaba también en el hecho de que yo, por ejemplo, hasta hace algunos años, en el último censo, mi mamá, que es la Chioc, ¿no? Ella pidió, ¿no? Anótenme como Tuzán, pero yo me coloqué como mestizo por el lado de mi papá, ¿no? Y pienso que años después, ¿no? Algo que nos pasa a varios, y quizás me pueden corregir si es que en el caso de ustedes es diferente, ¿no? Pero este proceso de autorreconocernos como Tuzanes, también, ¿no? Dentro de las otras identidades, ¿no? Que reconocemos dentro de nosotros, ¿no? Entonces quisiera también quizás algo que le interese a las personas que nos están acompañando es conocer un poco más de cómo fue ese proceso para ustedes de autorreconocerse como Tuzanes, ¿no? Cómo ha sido ese proceso, teniendo en cuenta también que ese autorreconocimiento se cruza también con otras experiencias, con otras luchas, ¿no? Con otros procesos, digamos, identitarios, ¿no? Procesos personales o colectivos, ¿no? Y quizás también, ¿no? Y también llevarlo, cómo es que este proceso de autorreconocimiento se ha, ¿no? ido
infiltrando, ¿no? También nuestros quehaceres artísticos, ¿no? No sé quién quiera empezar, ¿no? O sea, podemos, ¿no? Interrumpirnos también, no hay ningún problema, ¿ah? La idea es que la mesa sea una conversa también. Ya, ahí voy. Sí, pero igual después podemos romper el orden cuando quieran. Por favor. En mi caso, em, creo que siempre, o sea, siempre fui un poco consciente de mi origen oriental. De hecho, con los primos íbamos a Villa Tuzán y estábamos ahí un poco conectados, pero nunca asocié eso a mi labor escénica, ¿no? A mi búsqueda. eh, y de alguna manera he tenido mucha suerte de que me han invitado muchas veces a formar parte de proyectos que tienen que ver exclusivamente con lo Tuzán, ¿no? Y en esos momentos es cuando he dicho, soy una artista escénica Tuzán, ¿no? Un poco esto conversábamos el otro día, ¿no? De empezar a reconocerme Tuzán por dónde me ponían las personas, ¿no? Más que algo mío de decir, yo soy Tuzán y pertenezco a esta comunidad, era como, soy parte de una comunidad y puedo representar a una comunidad dentro de este quehacer, ¿no? Y creo que ha sido poco a poco ese descubrimiento y o sea, por un lado ya lo tienes asumido porque sabes que es mi primer apellido es Chung, ¿no? Que por eso también está como muy presente, eh, a diferencia, no sé, a veces el apellido materno queda más atrás y quizá tiene otro rol, ¿no? En tu identidad, ¿no? Porque por lo general te presentan con tu primer apellido, etcétera, y ahí ya te relaciona más directamente, ¿no? Pero es algo que quizá le he tenido como más asumido, como parte de mí, pero como algo que no me conecta necesariamente con mi quehacer. Y en ese momento en el que te empiezan a invitar, porque tuve procesos muy hermosos que agradezco mucho a los que por lo general ha sido una iniciativa más externa que interna, y luego me he dado cuenta de lo importante que había sido para mí ser parte de eso, y lo revelador que fue también, ¿no? Investigar, por ejemplo, un tiempo nos invitaron a una especie de residencia de creación con distintos artistas, no solo escénicos, sino plásticos, músicos, sobre la migración. Y claro, fue la primera vez que me pregunté sobre la migración y cómo me afectaba a mí. Y decía, claro, ahí fue cuando recién hice la pregunta de, wow, claro, mi familia es migrante, porque ya lo tenía súper asumido, pero ¿cómo me conecta a mí con eso, no? Es como, claro, yo tengo una conexión directa con mi bisabuelo, por eso estoy acá, ¿no? Y en ese momento empecé a decir, wow, a imaginarme su viaje, a buscar imágenes de él, ¿no? De hecho, también en ese momento hasta me caractericé de alguna manera, y traté de buscar físicamente cómo era mi bisabuelo en mí, ¿no? A buscar un peinado, una forma de vestirme, etcétera, y ahí fue como una puerta muy interesante a la búsqueda de esto. Luego me invitaron a una exposición como artista plástica, pero sin ser artista plástica, a través de la migración, justamente de ese proyecto de migración, me invitaron ¿cómo se dice?, exponer una especie de instalación, y luego me invitaron a este otro lugar en el MAC para hablar justamente sobre el retorno, sobre esta generación de artistas tusanes que estamos empezando a ver hacia China. Cuántos han vuelto a China a esa búsqueda, mi sueño absoluto poder ir allá y entender un poco más. No sé si alguno ha tenido la oportunidad de ir para allá. Pero esas han sido como hilos detonantes que han empezado a comunicarme y a decirme, mira, esto es muy importante en lo que hago, y a poder decir, wow, tal vez por eso también estoy en este camino, ¿no? De búsqueda, de creación, porque a través de la creación es donde también se abren puertas, ¿no? Que uno no sabía que estaban ahí, quizá. Y creo que ese ha sido mi acercamiento al Tuzán, como una invitación a descubrir que soy parte de eso, ¿no? Y creo que ha sido increíble eso, y conectar y justamente estar aquí, ¿no? Del hecho de estar aquí es como seguir ahondando más en qué significa ser Tuzán y qué significa ser escénico, un artista escénico Tuzán, ¿no? O artista en general, que conecta también otros lenguajes, ¿no? Gracias, gracias. Chévere. En mi caso fue como en inicial, mi colegio tenía antes de primer grado un inicial, entonces en algún momento
alguna compañera de colegio me preguntó, oye, ¿tú no ves a la mitad? Porque eres china. Entonces ahí me quedé, que veo la mitad y te juro que todo ese año y todo el año siguiente, que era primer grado, estuve todo el día así, como abriendo los ojos un montón, porque pensaba que de verdad veía la mitad, o sea, me la creí totalmente ya. Y es la primera vez en la que alguien de afuera viene y me dice, oye, eres diferente, uno, ¿no? Luego pasó un poco el tiempo y cada vez era más frecuente en mi familia las visitas a Trujillo, donde vive mi abuela por parte de mamá, que es por donde más tenemos la ascendencia china, porque de hecho por los Black también, porque Black es un apellido cambiado en Centroamérica, apellido chino cambiado, disculpen. Eh, entonces era la primera vez que me encontraba con un mundo eh, o con una serie de costumbres, de tradiciones como diferentes a las que había vivido en Lima, ¿no? Con mi familia de los Black, que no tenían de verdad nada de Tuzán ya, ¿no? Entonces empecé a reconocer algunas, no solo, digamos, algunas expresiones artísticas que estaban alrededor de la casa, por lo que mi abuelo era pintor, sino que tenían varios objetos, ¿no? Por ejemplo, había una tetera enorme, ¿no? De té, bueno, de té, una tetera enorme, enorme, que tenía como, que estaba medio rota, pero que o sea, me da mucha curiosidad como por lo imponente que era, ¿no? Que estaba en un lugar central de la casa además, y me decían que era de mi bisabuelo y que tomaba todo el día té. Y yo decía como, ala, ¿y eso de dónde vino, no? Y empezó ahí como a comerme el coco el hecho de, ya, ¿y cómo es esta parte de la familia? ¿Cómo es la genealogía por este lado de la familia? ¿De dónde vienen? Después me encontré con una biografía de mi bisabuelo y de hecho también tengo este sueño como Ana en el que quiero ir al pueblo originario de mis ancestros, mis ancestras. Sin embargo, no puedo encontrar hasta ahora el pueblo exactamente porque si bien tengo el nombre, no lo encuentro en ningún mapa, ¿no? Entonces eso es como una búsqueda un poco romantizada de mi lado y un poco como postergada hacia unos años más cuando tenga un poco más de recursos como para emprender esa búsqueda, ¿no? Eso. Gracias. Creo que en mi caso, como ya dije, lo que único que pervivía era la comida, ¿no? Em, y creo que su trabajo fue bastante silencioso, tan silencioso que ni yo lo noté, ¿no? Y tiene que ver con que ya cuando crecí, y yo empecé a preguntar, ¿no? Porque en realidad a mí creo que lo que me decían, por el apellido me decían, ah, China, ¿no? Pero también me decían, ah, tú eres de Iquitos, alguna vez me han parado en la Plaza San Martín, no sé si era Gileo o qué, pero me dijeron, tú eres de Iquitos, ¿no? Y yo me reí, pero luego al ir a Iquitos y una imagen que me dieron de Cantón, justamente de la asesora del proyecto, Patricia Castro, me dijo, Iquitos es como Cantón. Y yo, eso para mí fue, ¿no? Y cuando fuimos a Iquitos a ver a la familia de Ana, dije, wow, allá hay como, o sea, hay cosas como muy silenciosas, ¿no? Pero una cosa que me conectó mucho ya cuando yo pude empezar a ser consciente de las preguntas es que yo siempre me sentía como que no era parte de nada. O sea, yo sé que soy peruana, o sea, o sea, yo sé que soy peruana, ¿no? Pero hay una sensación de no, me sentía que no encajaba, que a cosas que a otros les podían hacer felices, a mí no, o tenía un sentido de identidad, ¿no? Con ciertas cuestiones culturales y que a mí no. Y cuando supe que mi abuelo tomó la decisión de dejar de ser chino para dedicarse a ser peruano, yo entendí todo, ¿no? Y sobre todo cuando me dicen, porque no quería ser un paria, no quería que su familia fuera un paria como su padre.
yo dije, ah, bueno, viene de ahí, ¿no? O sea, eso viene de ahí, eso es algo que de repente es una pregunta que todavía está flotando en mí, ¿no? Y empecé a indagar un poco más sobre eso, ¿no? Pero dentro de mis creaciones, lo único que estuvo como siempre presente, porque siempre he escrito sobre la migración, ¿no? Y cuando leo cosas que no tienen que ver con algo muy concreto, ¿no? Y que he escrito, también tienen que ver con viaje, ¿no? Creo que algo que nos une es esto de imaginarnos el viaje, ¿no? Recién, cuando cumplí, ¿qué será? 37, ¿no? Ya germinaba más la idea de hacer algo, ¿no? O sea, de meterme y investigar, pero las primeras investigaciones eran como mi mamá me decía, no me acuerdo, no me acuerdo, ¿no? Y yo seguí hablando con ella y hasta ahora hablo con ella y ella se le van despertando chispazos de la memoria. Entonces, creo que es como una búsqueda que no necesariamente yo he conectado artísticamente con Lotuzán, sin embargo, algo de esta historia, como la migración, ha estado viajando. Y recién en Pata de León he tenido como, me he dado el tiempo, ¿no? Y además sostenida por todas las personas, ¿no? Que están acompañando el proceso, de ir por la pregunta, porque no es una pregunta tan fácil. O sea, cuando yo me hago la pregunta por el viaje de mi bisabuelo, por las causas por las que pudo salir, me hago la pregunta, y bueno, tengo varias respuestas de mis tías, ¿no? Pero cada una se contradice una a otra. O pienso que yo no voy a tener, o no tengo, no sé qué puede pasar para yo conocer el lugar del que vino, no, eso no existe, ya lo asumí. Y yo dije, antes de la pandemia, yo dije, el 2020 yo me voy a China. O sea, sí, yo me voy como sea, yo me voy a China. Y bueno, me fui de otra manera. Y creo que hacer estos diferentes viajes con las personas que nos han podido contar la historia me ha permitido entender un poquito más esta cuestión de a qué queremos volver, ¿no? Porque hay esta necesidad de volver, de estar. Y que ahora se pueda juntar con algo que me permite además darle una imagen que no necesariamente existe. Yo solo tengo dos fotos de mi bisabuelo y una la tuve durante mucho tiempo y a raíz del proyecto una tía se acordó que existía otra foto de tiempo después. Chiquitas las dos, ¿no? De ahí no tengo nada más, ¿no? Y entonces creo que sí, que estas conexiones toman su tiempo, ¿no? Y incluso ahorita ya estamos por el quinto episodio de Pata de León y yo sigo teniendo preguntas, ¿no? O sea, ahora hay otras cosas que se han macerado en mí, ¿no? Me pregunto mucho por la descendencia, ¿no? ¿Cómo le va a llegar esto? Siempre me imagino que voy a tener una hija, ¿no? A mi hija. O sea, qué va a pasar cuando mi mamá no esté? Eso sí como que, me hace así, ¿no? Porque son como las personas que son herederas de, ¿no? Entonces, eso también me motivó mucho a poder preservar de algún modo la memoria, ¿no? De, no solo mía, de distintas personas, ¿no? Porque todas están conectadas. Y que venga más adelante sobre eso, pucha. No sé, pero ya ahora que tengo más información, ya se me disparan muchas cosas, ¿no? Sobre cómo seguir jugando también a reimaginar ese viaje. Eso me parece como fascinante. ¿No? No, no la verdad, ¿no? Además me encanta trabajar con archivo, entonces, no la verdad, sino la posibilidad que tenemos para crear imágenes que no existen, ¿no? Eso me parece como fascinante. Gracias, Lucero. Y sí, pues, ¿no? Algo que mencionas, ¿no? Es cómo dentro de la comunidad, muchas personas, familias, ¿no? Optaron por la adaptación, por la asimilación, ¿no? Y las renuncias, los olvidos, ¿no? Todo lo que se deja de lado, y no para adaptarse, ¿no? Como estrategia de supervivencia, para enfrentar la discriminación, etcétera, ¿no? Y pienso que también, ¿no? Algo que mencionabas ahorita, ¿no? También, cómo esto se vincula también con otras memorias, ¿no? En nuestra historia, ¿no? Y también como es algo que como escénicos, como comunidad de artes escénicas, estamos recién indagando desde hace
menos de 20 años, y por no decir 10 años, ¿no? ¿No? Claro, no necesariamente en el campo de Lotuzán, no pienso en otros, en otras, temas históricos en la historia nacional, ¿no? Por decir el conflicto armado interno, o qué decir, otras memorias, ¿no? Que a muchos de nosotros también nos interesan, pero que desde el teatro recién se están indagando, ¿no? Y hablando, ¿no? También de estos, vacíos, ausencias, ¿no? También, nos preguntábamos armando la mesa, ¿no? ¿A qué creen que se deba de que, ¿no? Entre este periodo, digamos, ¿no? Que hemos visto en la ponencia de Liz Marie, ¿no? Y es un periodo, digamos, más reciente, lo que podemos mencionar, estamos nosotros, ¿no? Pero en ese interregno, ¿no? De mitad del siglo XX, ¿cómo es que, a qué creen que se deba que no haya surgido una figura, digamos, que reivindique, ¿no? La identidad Tuzán o china? Pienso una especie de contraparte de Victoria Santa Cruz o de Nicomedes Santa Cruz, ¿no? Ah, inclusive pensando, ¿no? Lo que mencionaba Liz Marino de que hubo también un espacio de formación, ¿no? También, ¿no? Entonces había un semillero, ¿no? De artistas, ¿no? Me pregunto, no sé si se preguntarán qué pasó o qué piensan que pasó, a qué se puede haber debido. Voy a lanzarme, Dale, pero dale. son hipótesis nada más y como algunos factores que han podido influir. De hecho, no investigo estos temas, o sea, me encantaría, pero no lo hago. Pero yo creo que en parte puede deberse a esta bola de nieve llamada representatividad, porque en algún momento se dejaron de ver artistas tusanes, artistas chinos en los teatros de pronto, y esa falta de representación hace que no, las personas que van a ver estas obras, esos espectáculos, esas piezas, no puedan reconocerse y no puedan como de pronto autoidentificarse, ¿no? Porque también considerando que la migración china fue desde hace muchísimo tiempo antes, de incluso que sea oficial, ¿no? Este, creo que eh, hay un, a ver, ¿cómo lo explico? Hay una falta como de, o sea, uno que, perdón, estoy muy como, este, creo que hay una falta de representación, de autoidentificación y también de espacios de formación y de asociatividad, ¿no? Creo que hay una serie de factores de ese tipo han confluido para que tengamos este espacio de silencio, de vacío en las artes escénicas tusanes, ¿no? Por otro lado, creo que también ha influido el hecho de que se ha caricaturizado mucho a las personas chinas en los medios masivos. Entonces eso crea una serie de prejuicios negativos, ¿no? Y de hecho eso hace que las personas puedan o no querer ser identificadas como tusanes o rechazar a la población tusán o de frente como negarse la posibilidad de explorar esa parte de su identidad de forma artística. Esos son mis pequeños aportes. Gracias. Ahora que, o sea, la pregunta, ¿no? Yo espero equivocarme también en mi respuesta, porque también hay mucha historia no escrita, ¿no? Y no necesariamente o sea, ahorita podemos tener, claro, recién ahora, y no porque no hayan tenido una importancia en su tiempo, Victoria Santa Cruz o Nicomé Santa Cruz, o sea, son nombres que justamente por una reivindicación, ¿no? La comunidad afroperuana también empiezan a sonar de otra manera, ¿no? Pero tienen una escucha, ¿no? Para que eso resuene. Eh, no sé si de repente es una historia no escrita, ¿no? Ahorita me pongo a pensar, claro, de repente no hay representantes y por eso espero estar equivocándome y seguro sí hay, ¿no? Pero no hay representantes visibles porque no están escritos,
pero o no están sustentados en algún archivo, ¿no? O no conocemos, no hemos llegado todavía a ese archivo, que también puede ser, pero pienso también en esas pervivencias cotidianas que quizá son también más fuertes o tan fuertes como la danza del león, la danza del dragón, como las procesiones de Cuancón, que son manifestaciones, teatralidades, ¿no? Que están muy presentes en la comunidad. Yo recuerdo la danza del león del Año Nuevo Chino del 2020, ¿no? Yo, bueno, siempre voy con mi mamá, ¿no? Porque celebramos y ese día compramos las verduras en el mercado y todo. Y ese último Año Nuevo Chino estaba repleto, repleto. Y no todos eran, no todos eran, tenían como un rasgo, ¿no? Oriental, ¿no? Ahora sabemos que no es necesario que exista un rasgo oriental para que te reconozcas necesariamente, ¿no? Pero yo veía la cantidad de gente y en que no nos podíamos ni acercar al león, nada, para sobarle la cabecita, y digo, ¿qué pasó? O sea, esta práctica, y tiene que ver con la suerte, yo sé, tiene que ver con todo eso, pero también hay una relación de la que no necesariamente hemos escrito, pero existe, la relación existe y llena la calle Capón y van siguiendo a los leones y se juntan y la gente va, ¿no? Entonces, pienso también en las pervivencias en actos escolares, ¿no? De los colegios. Pienso en cómo, por ejemplo, en el corso de WOM, ¿no? También estaban presentes estas danzas y eran vistos por múltiples personas, ¿no? Entonces, hay otro lado, ¿no? Sumado justamente a lo que está señalando Caro, que también está vibrando ahí, solo que también esas prácticas son como, ah, bueno, la calle, ¿no? Sucede ahí, ¿no? Son como vistas como menudeo, pero en realidad esa pervivencia es la que ahora, por ejemplo, en Pata de León, me permitía a mí reconocer a través de quienes habían ido a las sociedades chinas, que los llevaban a funciones de teatro, a ver cine, a escuchar música, y una radio china. Esa memoria está en esas personas que lo vivieron, ¿no? O sea, y ahí tú dices, ah, claro, eso también pervivió, pero también coincido mucho con Caro en todo esto, esta falta de repente, al no ver un cuerpo, no hay necesidad de hacerse una pregunta, ¿no? Por eso que los cuerpos sean visibles en su diversidad no es no es un capricho. El hecho de ver cuerpos que representan otros cuerpos y que son diversos, tan diversos y diversas como somos, justamente nos permiten eso, ¿no? Poner en escena algo que es cotidiano y que de repente en la cotidianidad pasa, ¿no? Pero si no está puesto ahí, no, pareciera bueno, a mí la frase de todos tenemos de Ingrid de Mandinga ya no me suena tanto, porque creo que elevamos el conjunto y no reconocemos la diversidad, ¿no? Por más de que digamos el Perú es un país multiculturalmente diverso, pero ¿qué más, no? Cuando no puedes, no llegas a reconocer, ahora nomás en la pandemia, claro, ¿no? La culpa la tienen los chinos, acoso a negocios de comida chino, ¿no? Chinos sucios, o sea, todo lo que sonó en el siglo XX vuelve a sonar en el siglo XXI, ¿no? Bueno, y eso ya nos dice mucho sobre como sociedad, a nivel más amplio. Pero una vez que los cuerpos son dejados de lado, sí, pues es imposible que uno se pueda reconocer en ese cuerpo, ¿no? Sí, ay, he tenido como muchas ideas para complementar y luego escuchaba otra y estaba saltando un poco, todo un poco porque creo que coincidimos un montón, sobre todo que es un proceso histórico, ¿no? Creo que también un poco trayendo lo que dice Lucero, de alguna manera hemos asumido que vivimos en un país multicultural, que todos somos como todos, que todos somos una mezcla, pero al mismo tiempo nunca hemos podido aceptar eso tan claramente que para mí significa el saber que todos somos parte de lo mismo, que todos somos peruanos, que tenemos una cosa que nos une, pero al mismo tiempo somos muy distintos, ¿no? Y creo que hay un racismo soslayado que siempre está como por lo bajo, que definitivamente he hecho hincapié en que
esta cosa de ser chino haya pasado a ser mejor lo que le pasó a, creo que es tu abuelo, ¿no? En serio, que dice, voy a tratar de ser más peruano para tratar de romper con esto y poder salir adelante, ¿no? De alguna manera. Entonces creo que lo criollo, por un lado, ha generado una cosa muy rica culturalmente de mezclas de comida, de cultura, de locura, ¿no? Pero por otro lado también ha generado mucho dolor también, ¿no? Y mucho quiebre de culturas que se han aislado, ¿no? Yo creo que muchas veces lo chino ha estado muy relacionado a el barrio chino, las costumbres chinas, las danzas chinas, ¿no? Pero eso no ha permitido tampoco ver dónde está lo chino mezclado con todo lo demás, ¿no? De alguna manera creo que también por ahí va, ¿no? Y creo que también justamente, ¿no? Como la comunidad afroperuana recién ahora también está empezando a poder decir, hey, somos esto, y creo que también todo lo chino-peruano ha empezado a decir, no sé cómo se dice, porque es la cultura afroperuana y cómo se dice la cultura peruano-china, o no sé si tiene otro tipo de llamarlo, pero que justamente es la fusión, ¿no? Y esta fusión quizá no ha sido tan orgánica de alguna manera, ¿no? Como, sí, llega esta cultura, llega la otra y conviven perfectamente y hacen esta nueva cosa. Como es el chifa, de alguna manera, que creo que esa es la fusión más maravillosa y rica que existe en el mundo. Para mí el chifa es lo mejor el mejor invento del universo. Donde conviven, ¿no? Las culturas, pero no necesariamente en el día a día y en el quehacer es tan fácil y espontáneo, ¿no? Y creo que mucho tiempo, porque además históricamente venimos de ser una cultura que vino a trabajar y que vino a ser esclavos y que vino a ser minimizado y que se relaciona mucho con lo sucio, con lo pobre, ¿no? Con ese tipo sí, de adjetivos que definitivamente ha costado decir, ¿no? Sí, yo vengo de acá, ¿no? Y tratas más bien de mimetizarte con la gente, ¿no? Entonces definitivamente creo que también tiene un poco de eso, pero habrá que investigar. Y también quería de pronto construir sobre lo que dijeron Ana y Lucero, porque encontré una tesis en internet que se llama Actividad Teatral de los Inmigrantes Chinos en Lima, de Odalis Valladares, y encontré una cita del Comercio que me pareció particularmente interesante, porque me da pena que o sea, que esto lo hayamos arrastrado de pronto, ¿no? No sé, alguien que pueda haber estudiado esto mejor lo podría decir, pero cito, los chinos tenían que aguantar la presencia de los limeños, a quienes no les importaba la realidad, a quienes no les importaba en realidad el valor estético ni el contenido de las presentaciones, iban en busca de diversión a costa de los chinos. Ahí estaban todas las noches los trasnochadores profesionales, los bohemios transhumantes, los periodistas nocturnos y la chiquillería que siempre busca sensaciones que no acierta a comprender. O sea, hay un nivel de exotización y de burla impresionantes, ¿no? No sé, me quedó una sensación de dolor profundo cuando leí esto, porque incluso hay algunas citas en las que dicen que les tiraban cosas, o sea, apagaban las colillas de cigarrillo en los vestuarios de los actores. Entonces, de hecho, me pregunto cuánto habremos perdido por esta mala prensa o invisibilización de los medios masivos y en esta construcción del imaginario de los artistas chinos, para que, digamos, como consecuencia traiga este vacío de las artes escénicas que somos, de las que estamos hablando, ¿no? Eso. Gracias, gracias. Y justo estaba pensando además a partir de lo que acabas de comentar, de lo que menciona Lucero, de lo que menciona Ana, ¿no? Teniendo en cuenta incluso, ¿no? Que esta idea, ¿no? De que si no tienes el ojo, ¿no? rasgado, no eres chino, no eres Tuzán, ¿no? Por un lado. Y por otro, ¿no? Lo que vimos hace poco en cierto canal de televisión de señal abierta a raíz del juego del calamar, ¿no? En cierto programa muy popular de los sábados en la noche, ¿no?
teniendo estas dos cosas en cuenta, y quizás suene un poco, no megalómano de mi parte, ¿no? Pero, ¿qué podemos hacer desde nuestras prácticas frente a esto? ¿No? No lo sé. No sé si tienen alguna idea, ¿no? O alguna germen, alguna inquietud, alguna, ¿no? Algo, ¿no? También lo Construyendo digo para sobre no quedar, disculpe, también lo digo para no quedarnos solamente con qué horrible es todo esto, ¿no? Y irnos un poco y irnos entre con cólera o con pena, ¿no? ¿Qué hacemos? sí, ¿Qué podemos hacer, no? construyendo sobre lo que decía Lucero, de pronto poner el cuerpo, ¿no? O sea, creo que ya es hora. Y también espacios como este, espacios de educación, espacios de formación, de diálogo, para poder seguir como problematizando, encontrando respuestas, generando archivo, también como decía Lucero. ¿No? Sí, yo tengo no sé si es una esperanza muy utópica, pero siento que todos estos golpes que hemos recibido, no solo la comunidad china, sino la afroperuana, toda la gran brecha que se ha abierto, que ha explotado además en los últimos años, ¿no? En el país, está como haciendo que tengamos que mirarnos, ¿no? Un poco más. Creo que es importante empezar a buscar desde ahí, ¿no? A buscar cada oportunidad que tengamos de encontrarnos y mirarnos más y darnos cuenta de lo diversos que somos, lo diferentes que somos, y que eso es lo que nos hace justamente maravillosos, ¿no? Pero definitivamente, como dicen, ¿no? El poner el cuerpo, el quizá no tener tanto miedo, ¿no? Y quizá como saber que somos más, ¿no? Y que estamos juntos y que podemos generar nosotros mismos también estas iniciativas, ¿no? Como esta y como muchas otras más para seguir empujando hacia ese camino, ¿no? Que creo que es lo que toca, porque es lo único que veo, ¿no? La única posibilidad, poder decir, y estamos todos juntos en esto, ¿no? Sí, yo creo que me voy más a lo micro, ¿no? Cuando yo estoy ahora, bueno, no es que, creo que no es casual, pero cuando me pasa, yo dicto un curso que es Historia de las Artes Escénicas en el Perú, donde obviamente meto el tema del teatro, ¿no? En inicios de siglo XX y el lugar que tenían estos espacios también teatrales desde la comunidad, diferentes comunidades. Pero algo que me permite hacer ese curso, por ejemplo, muy en específico, es trazar un mapa de memoria para que no sea simplemente, ok, vamos a ver lo que todos decimos que son las prácticas escénicas en el Perú, sino qué te vincula con qué. Y ahí me voy enterando que el abuelo, y me pasó en el último curso que dicté, 4 de mis estudiantes de 20 tenían un mismo viaje que el mío. Entonces yo digo, claro, a partir de eso, ¿no? Y que ellos tampoco son muy conscientes, y mientras vamos hablando, se va creando una experiencia en la que mi historia es vital para el otro, le interesa, ¿no? Entonces yo pienso en esos espacios de conversación que, por ejemplo, a veces las experiencias que Caro, que Ana, que otras personas pueden estar poniendo en juego, ¿no? Luego generan otras conversaciones y otras preguntas que nosotros no sabemos si se van a germinar o no, igual que cuando uno lee un libro, ¿no? Uno no sabe cuándo el libro va a explotar en tu vida, ¿no? Y de repente lo leíste hace tiempo. Entonces, por eso para mí sí es muy importante seguir pensándolo a la par que las investigaciones desde otras disciplinas, desde el arte, porque generan germinan algo, de todas maneras, ¿no? Yo recuerdo cuando Rodrigo Campos y Marco Ló me pasaron las narraciones de Siu Can Wen. Yo decía, wow, o sea, veo todo este mundo, ¿no? Y son imágenes que se me han quedado y llenan imágenes que yo no tengo, ¿no? Creo que por eso el hacerlo desde nuestro lugar, en los momentos que podemos y también cuando nos sentimos convocados o responder a otras iniciativas o crear otras iniciativas, hacerlo desde el arte provoca justamente esas pequeñas semillas.
¿no? Que, bueno, puede ser desde que escribes, ¿no? Ana ha participado también en instalación, Ana también hace escenografías, ¿no? Cosas muy materiales, danza, ¿no? Caro escribe, ahorita se va a Londres. ¿A cuántos puede parecer esperanzador, pero es bien concreto? A partir de las cosas que hacemos, ¿cuánto polen no estaremos soltando? Que luego va a diseminarse, va a generar otras vidas, ¿no? Otras preguntas. Por eso para mí la cuestión del hacer, 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 que no quiere decir hacer todo el tiempo, sino que podamos seguir estando conectados con ese hacer, 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 y lo que otros hacen, y visibilizar lo que otros hacen, que eso también es una tarea nuestra, ¿no? Y creo que como comunidad, esa es una percepción personal, pero como comunidad, ¿no? De tusanes o chino-peruanos, no sé qué tan unidos y unidas estamos, ¿no? Pero entiendo también de dónde venimos, ¿no? Una comunidad también que ha estado muy fragmentada y muy golpeada, porque si bien podemos tener este relato posible, ¿no? De qué hacer, algo que no se dice es que en realidad todo lo que estamos diciendo acá, que es en realidad es una comunidad marginada, o sea, nuestros familiares no les regalaron nada, tuvieron que sobreponerse a muchas cosas. Eso quizá está en cada una de nosotros, de los que estamos aquí presentes o quienes están escuchando de alguna manera, ¿no? Yo creo que ahí el arte, ¿no? La capacidad de poetizar tiene mucho por hacer, mucho, mucho. Yo confío en eso, ¿no? Confío mucho. Genial, genial, ¿no? Entonces, ¿no? Como vemos, tenemos, ¿no? Diversos caminos, ¿no? Desde lo micro que menciona Lucero hasta lo de poner el cuerpo de una forma más visible, como hemos mencionado, ¿no? Quizás también entrelazarnos con otras iniciativas, otras luchas también, ¿no? Nuestra lucha, digamos, no es la única, ¿no? ¿No es cierto? ¿No? Creo que en general todas las personas que estamos aquí presentes somos bastante conscientes de eso. Bueno, creo que pensando en la hora también vamos abriendo un poco la conversación para que ingresen las preguntas de quienes nos están acompañando acá en el Zoom. No sé si es que algo le ha resonado, quizás, ¿no? Alguna duda, pueden dejarnos, ¿no? Como ya les señalan, pueden dejarnos sus preguntas en el chat de la plataforma. Puede ser para puede ser para Ana, para Caro, para Lucía, o sea, para el estrés o para UNE en particular, como ustedes prefieran. Igual como vemos la dinámica, puede ser que le pregunten algo a alguien y alguien más también quiera contestar, por si acaso, así que también está esa posibilidad. Quizá mientras se van animando, yo me quedé con una idea de lo que también hablaba Lucero y de qué importante es seguir animando a la investigación interna, ¿no? De cada uno, porque ahí es donde hay un montón de cosas que nos conectan justamente, ¿no? Con el otro, cada vez ir descubriendo nuestro mundo interno, de dónde venimos, por qué estamos acá, esas preguntas que tratamos de nunca hacer, porque siempre es, no, mira para adelante, siempre avanza, avanza, no, no, no mires atrás, etcétera. Creo que mientras más podamos entender de eso de atrás, podamos entendernos entre nosotros, ¿no? Y saber que todos venimos de movimiento. Al final la migración es movimiento y el ser humano viene migrando desde hace cuánto tiempo, ¿no? Creo que vivió migrando para buscar otras formas, ¿no? Y creo que eso está dentro de nuestros genes, ¿no? De todo el mundo, que está como todo el tiempo buscando al final estar bien, ¿no? Estar feliz, ser pleno, ¿no? Compartir. Y creo que lo duro de eso es no encontrarte con otras personas que te acojan y que te permitan, no sé, aprender de ese camino, ¿no? Entonces creo que ese viaje interno es muy importante y creo que eso es lo que nos permite el arte, ¿no? El poder tener herramientas y lenguajes que nos abran esas puertas de búsqueda, que quizás no son respuestas, ¿no? Más bien son muchas preguntas y creo que por eso es súper interesante cuando conectas con las personas que van a ver nuestro trabajo, el trabajo de otros artistas que se hacen muchas preguntas sobre sus propios orígenes, ¿no? Y ahí es donde creo que podemos vincularlos con los demás, ¿no? Con las otras historias
tratando de sacarnos un poco esta cosa que se llama raza, ¿no? O el de dónde, o los límites, ¿no? Nunca me han gustado los límites sociopolíticos que nos imponen, ni el sello que te dice, ok, vienes de acá, eres esto, ¿no? Claro. No. A ver si aparecieran preguntas. ¿Cómo va? Siguen llegando las preguntas. Me llamó mucho la atención que había habido una triple A china. No sé si es que... Sí, Sí, estaba pensando. ¿vieron? de hecho mi Sí, hermana también sí, me sí, sí, escribió eso. por WhatsApp y me dijo, había una triple A china. Sí, 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 hay que buscar registro, algo, cualquier cosa. claro. Y es eso, creo que es tampoco lo que se ha visto, que hasta las fotos, ¿no? Que ponían en la ponencia, yo trataba de verlas así un poco más a detalle y claro, es bastante borroso, ¿no? Todo lo que queda y al mismo tiempo, de alguna manera también es interesante porque te permite como imaginar un poco más, ¿no? Imaginar este viaje, imaginar y yo veía las fotos y ya los veía moverse, ¿no? En el espacio, imaginarlos. Y también otro dato es que en algún momento estuve investigando a los archivos del Archivo General de la Nación, valga la redundancia, y encontré un documento de inmigrante, o sea, digamos, la aprobación de la inmigración china, y solamente registraban, o sea, como mandato, digamos, registraban a hombres chinos, no a mujeres ni niños, ni ancianos. Entonces hay un montón de población que no se ha registrado. Y eso me pareció como locazo, locazo. Es un comentario así suelto. Claro, hablando, ¿no? De todo lo que está como perdido entre los archivos, ¿no? O que no fue archivado, peor, ¿no? Lo que no se fue archivado, ¿no? Lo que no está escrito, ¿no? Justo tenemos una pregunta, Talía Vidal comenta y luego pregunta, gracias por tan valiosas reflexiones. En estos últimos tiempos se ha estado reflexionando sobre la literatura Toussaint. Entonces, extrapolándolo al teatro Toussaint, ¿sienten que quizás teatro Toussaint es el que reflexiona sobre la identidad de la comunidad? ¿O quizás bastaría con que él o la artista sea Toussaint? Gracias. Para mí los límites de lo que es llamar teatro, danza, circo, artes plásticas, literatura, cada vez lo siento más borroso, ¿no? Creo que es difícil hablar de literatura sin hablar de teatro, sin hablar de cine, ¿no? Como incluso de danza, ¿no? Que cada cosa tiene su propia literatura. Para mí, no sé, esa es la reflexión que puedo hablar ahora. Creo que justamente hay como muchas formas y creo que es eso, el artista Toussaint de alguna manera va a encontrar su camino, su herramienta. No sé si respondo la pregunta. A mí, a partir de lo que dice Thalía, bueno, si cuando pensamos la literatura, la pensamos en esa relación con la palabra, ¿no? Entonces, que ahora, por ejemplo, tanto la poesía como la narrativa no esté tan presente en las investigaciones, a mí me conecta más con la idea de, claro, es una palabra que está emergiendo, ¿no? Y que a través justamente de lo que ha quedado registrado, porque nos podemos circunscribir a solo el arte, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, en Pedro Zulén o esta iniciativa de Tusanaje de los 200 Tusanes el bicentenario. Y yo digo, Dios mío, yo lo conozco, no sabía que también tenían esta historia en común, ¿no? O las mesas que justamente está haciendo el Instituto Confucio y tú dices, claro, son muchas personas que no necesariamente se han sentado bueno, frente a Zoom ahora, ¿no? Pero a hablar, ¿no? Otra vez la palabra, ¿no? Que tiene esta capacidad también en cualquier disciplina de diseminar, ¿no? O de crear imaginario también. Entonces, no creo que tampoco igual quedan solamente en el teatro,
Esto otro que dijo es, o quizá bastaría con que él o el artista sea Toussaint. Ahí, por ejemplo, yo digo, en realidad, tampoco está determinado que por ser Toussaint, o por ser tener cualquier otra relación identitaria, ¿no? Que también toda la identidad se construye, ¿no? Necesariamente tú abordes ciertos temas. Creo que eso nos pone más bien o es algo que debemos reflexionar porque nos pone a veces en lo mismo como se mira Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica ¿de qué tratan las películas latinoamericanas o las obras latinoamericanas? Tratan de robos, poblaciones marginalizadas, no hay algo ahí de realismo mágico, y bueno, obviamente violencia. Entonces es como si nosotros solo fuéramos productores de eso, ¿no? Creo que más bien no necesariamente basta con que sea Toussaint. Yo creo que más bien lo rico es en esto que estamos hablando de toda la diversidad, que se toque el tema. O sea, que genere esos espacios de encuentro, sean artistas tusanes o no, porque en realidad podemos decir, claro, en su apellido no hay ningún rastro ni en su cara, pero quién sabe si el tatarabuelo o la tatarabuela, ¿no? Vino, o sea, ¿qué pasó, no? Eh, Creo que ahí hay como mucho para remirar, ¿no? Sobre también cómo contamos nuestra historia y desde dónde, ¿no? Porque claro, y si vamos a los archivos, también, ¿no? Es una labor bastante personal, ¿no? Nadie dice, y menos ahora en la pandemia, ay, me voy hoy día al archivo, ¿no? Lo he soñado toda la semana, a menos que estés interesado. Por eso me parece tan importante esta mediación, ¿no? Sacar el archivo hacia otras maneras en las que pueda ser visibilizado, ¿no? Esta es una manera a través de contar, ¿no? Existen otras que están relacionadas con el arte. Eh, a mí me gustaría que se toque más el tema, ¿no? Que sea justamente fuente de conversación, que no deje de escucharse, ¿no? Además pensando, ¿no? Que la identidad es algo dinámico, ¿no? En permanente construcción, ¿no? Que va variando, alterándose, ¿no? O sea, va en permanente, ¿no? Es un tránsito constante, ¿no? Quizá por Pero eso también la necesidad de sistematización, ¿no? De escribir, de aterrizar, de registrar, ¿no? Para poder buscar la historia, pero ahora que hablábamos también, ¿no? De toda esta gente que no fue registrada, que no se sabe cómo llegó, quién llegó, en qué momento llegó, ¿no? Es como utilizar también las nuevas herramientas para poder seguir dejando huellas sobre qué es lo que se está buscando ahora, ¿no? Que hacia dónde estamos yendo, qué pasaba en esta etapa. También es importante como esto, ¿no? Como decimos, hoy verbalizarlo, otro día escribirlo, y seguir buscando porque nosotros estamos somos parte de un proceso que luego va a seguir creciendo y nuestra descendencia, si es que la tenemos de la forma en la que lo tengamos, se hace esas preguntas, poder tener más herramientas, ¿no? A la mano también para seguir creciendo con esta investigación. gracias. Ojalá esto le haya respondido, ¿no? La pregunta de Thalía. ¿Alguien más? ¿Sí? Aproveche la ocasión. Ahorita que hablábamos de las memorias, Eh, y justamente es algo que me hace pensar a mí, justamente como toda la investigación de Pata de León tiene que ver con entrar en contacto con insumos, con vegetales, con los tallarines, ¿no? Con cosas que son tan representativas y que han viajado en nuestras mesas de una manera u otra, ¿no? De repente los que estamos acá viajamos más, pero en realidad viaja en la mesa, ¿no? Entonces yo a las personas que nos están escuchando o que lleguen a esta conversación luego porque queda colgada, diría, piensa, ¿no? O sea, piensa y siente con ese alimento que entra a tu cuerpo, ¿no?
ese sillao o ese hoisin que le pones a tu empanadita, ¿no? A tu siucao, a tu mimpao. Piensa en ese mimpao que cuando vas a la calle Capó, ¿no? Esos enrolladitos chinos, hay una materialidad ahí tan presente, ¿no? ¿Qué tiene que decirnos esa temperatura, esa textura, ¿no? Creo que hay algo que nos dicen y que no necesariamente vamos a racionalizar, pero esa comida sabe mucho de esto, ¿no? De la manera en la que también podemos convivir generosamente, ¿no? Porque ahora al enrollado le puedes meter un montón de cosas, ¿no? O sea, ya no podemos ser puristas, ¿no? Pero claro, hay ciertas cosas que tú dices, ay, no, eso tiene que venir sí con su, ¿no? A veces me dicen, no, bueno, huevo al vapor, ¿no? Yo he visto huevo al vapor, que es un plato bandera en mi casa. El huevo al vapor no lo voy a encontrar necesariamente en un chifa, no queda ahí como registrado, no en el menú, pero hay tantas historias sobre el huevo al vapor, ¿no? Que digo, claro, este plato no viaja así nomás, pero vive en la memoria de varias personas. Pero ¿qué nos pasa con el arroz chaufa, ¿no? ¿Qué nos pasa con el tallarín saltado? ¿Qué nos pasa con el aeropuerto, ¿no? Hay unos, o sea, los sabores dicen y saben tanto de nosotros como comunidad. Creo que, y si uno hace el viaje de esos alimentos y de esos insumos, también hay una historia ahí bastante, bueno, ahorita que hablamos de la tierra y de todo, hay una historia ahí de bastante violencia extractiva, ¿no? Eh, Creo que, por ejemplo, también pensar en la materialidad de la cultura nos da otras maneras también de entrar en esta memoria, ¿no? Y de hacernos preguntas y no asumir que el chaufa está ahí, ¿no? Y porque está ahí, porque me lo trajo la persona que lo sirve, ¿no? O sea, para que ese chaufa llegue a tu mesa, han tenido que pasar muchas cosas, ¿no? Muchos años, ¿no? Irse a las materialidades a mí me parece fundamental, ¿no? Para hacer esta lectura contrapelo también de la historia. No seas chino, no, te reconozcas chino, no, ¿no? O sea, pienso otra vez, me viene a la mente esta mar de personas en la calle Capón tratando de agarrarle la cabecita al león, ¿no? Aun cuando le caían los cohetes y todo, ¿no? Todos con De su lechuga. bambús en la mano, ¿no? Claro, todos con su bambú en la mano. Yo digo, wow, ¿no? Es una imagen que quisiera volver a vivir, ¿no? Es una sensación que quisiera volver a vivir, ¿no? La vivo también con el Señor de los Milagros, si voy a una procesión o cualquier otro tipo de ritualidad. ¿Esa ya es una ritualidad nuestra? Me pregunto, ¿no? Y la asumimos, ¿no? ¿Cuántas otras hay, ¿no? Como el hecho de, ¿qué comemos? ¿No? Pollo a la brasa, ceviche o chifa, ¿no? Chifa. Ahí hay otra forma de ritualidad que nos habita, ¿no? ¿Cómo entramos a hacerles preguntas, ¿no? No para ponernos trágicos, sino para conocernos un poquito más, ¿no? Y creo que también ahora pensaba, justamente el ser peruano es reconocer todas esas culturas que conviven, ¿no? Y cómo puedes entender de dónde viene el chifa, ¿no? Como entender de dónde viene la sopa seca, ¿no? Como entender que hay una procesión del Señor de los Milagros y que cada tradición que se vuelve propia, ¿no? Porque no significa que un peruano chino no pueda disfrutar no sé, de un ceviche, ¿no? Que viene de la costa y que tiene otra historia, ¿no? Y que creo que eso tiene que ver con abrir nuestra mente, ¿no? A conocer y explorar un poco más y que solo el conocer más sobre nuestra historia no significa solo conocer más sobre los chinos que llegaron al Perú, sino cómo el Perú conoció esto y cómo se empapó, cómo se sí, se volvió una esponja, ¿no? De fusiones y mezclas. Y también por otro lado, no sé por qué tenía esta palabra en mi cabeza que es instinto, ¿no? Ahora que hablabas de esta cosa latente, presente, de estos sabores que no sabes por qué están ahí tan presentes y te conectan tanto con algunas cosas, ¿no? Que despertar ese instinto y dejar fluir esas cosas a veces te puedan hacer entender eh, por qué conectas con eso, ¿no? Quizá o conectas con un arroz chaufa, pero quizá también conectas por otro lado y descubres que del otro lado de tu familia venía desde otra historia y empiezas a entenderte a ti y contigo un montón de todo lo que
genera, no somos una individualidad, estamos todo el tiempo contaminándonos, ¿no? Entonces creo que, no sé, me quedaron esos dos pensamientos en la mente. No, pensando que estamos ¿no? En un tránsito permanente, ¿no? Y la única forma, y Y aunque cada vez más, irónicamente, ¿no? Y que irónicamente, la única forma de darnos cuenta de que estamos en ese tránsito es detenernos un momento y mirar atrás, ¿no? O tener un espacio como, o tener, por ejemplo, un espacio como este, ¿no? Bueno, creo que todavía nadie más se ha animado, me datean que tampoco en el Facebook tampoco hay, no hay preguntas, espero que haya sido porque hemos sido muy claros, ¿no? Y más como que, espero que haya sido por eso. Bueno, entonces, nada, simplemente, ah, ¿dónde puede la gente que nos está escuchando, que nos va a escuchar, que está acá conectada, conocer más de su trabajo, ver más de su trabajo, de lo que están haciendo ahorita, de lo que han hecho antes, quizás, dónde pueden encontrarles? bueno, a mí, por ahora los proyectos más próximos o más cercanos a mí son todo lo que tiene que ver con el Cine Olaya, así que pueden entrar a la página web del cineolaya.org. Y bueno, creo que a través de mis redes siempre estoy comunicando las nuevas cosas, pero como estoy en transición, no sé mucho, no tengo cherry para, para comunicar por ahora, pero bueno, por ahí se vienen otras cositas más adelante. Yo ya puse por ahí, ay, perdón, Lu. No, 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 dale, dale, dale. Yo puse ahí mi arroba, ahí, así estoy en todos lados. Y sobre todo en Instagram me comunico más, en Facebook no, no sé por qué. Y supongo que ahí pondré algunos proyectos que vayan saliendo, o si no, en Google también aparecerá mi página web como Caro Black Tam y nada más. Bueno, lo más próximo es este proyecto, ¿no? De Pata de León, que en el YouTube uno pone Pata de León, investigación documental, escénica, y aparecen ahí los capítulos. A partir de esta semana ya van a salir los 5 capítulos que vienen, y uno de ellos, el último, es una transmisión en vivo, ¿no? Así que, bueno, por el Facebook o por el Instagram vamos comunicando desde la página de la Terminal Colectivo y creo que igual, ¿no? Las redes, ¿no? Bueno, yo uso Facebook, ¿no? Cuando puedo, también ¿no? A veces no hay tiempo. Y el Instagram, ¿no? Que ahí desde la terminal colectivo sí nos podemos como encontrar, ¿no? Perfecto, muchas gracias. También les invitamos a seguir, ¿no? Las redes de Colectivo Tusanaje, del Instituto Confucio, y finalmente invitarles a acompañarnos la próxima semana con la última mesa, que sería Grandes Peruanos que no sabían que no sabías que eran tusanes, el 2 de diciembre a las 7 de la noche en el mismo espacio. Y bueno, eso sería todo. Entonces, muchas gracias nuevamente por acompañarnos. Gracias Ana, gracias Caro, gracias Lucero. Gracias al Instituto Confucio de Tusanaje por abrir este espacio y hasta la próxima. La próxima, gracias. Chao, muchas gracias.